Bien, esta mañana quiero compartirles una palabra. ¿Cuántos han estado en una situación de estancamiento? A veces el tráfico que se vuelve terrible aquí en Guayaquil, ¿no? Los que a veces les toca esas vías donde en las horas pico uno ahí se queda estancado, sin ir para ningún lado. Y pasa el minuto, el segundo, y con esta calor uno no sabe qué hacer. A veces en esas situaciones como eso, cotidiano, pero más quiero tocar el asunto de que cuántos pueden estar pasando en este tiempo, en esta etapa de su vida, en este ciclo de su vida, un estancamiento. Uno no va ni para atrás ni para adelante, no avanza. Y no necesito ser profeta para saber que hoy en esta mañana aquí presente hay personas, hay hombres y mujeres creyentes de Dios que por una u otra manera, o un amigo que nos esté visitando, que se encuentra en esa situación. Usted sabe que no es el lugar, la posición, el proceder en la vida que Dios espera de usted. Que no es el tiempo ni la forma donde Dios lo llamó con un destino profético que Él le da a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y por ello quisiera tomar de una porción bíblica para desarrollar este tema. En el libro de San Juan 5, vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice el paralítico de Betesda, ¿no? Dice así la palabra, San Juan 5, desde el 1 en adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Esta es una historia que a lo largo del tiempo se ha predicado, que la conocemos, pero quisiera que podamos ver lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Dice que era la fiesta en Jerusalén, no se dice qué fiesta era, pero bueno, el Señor subió a Jerusalén para esta fiesta. Y el escenario es que había un estanque, ¿no?, cerca de la puerta de las ovejas, que dice que este estanque se llamaba Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y en este estanque, que era un afluente que había ahí natural como una piscina, estaban alrededor de muchos enfermos, cojos, paralíticos, ciegos y muchas más otras enfermedades. Se dice que no era un lugar tan bonito, porque en este estanque era donde la gente llevaba los animalitos al sacrificio del templo.
Entonces se entiende que era un lugar donde había olor a estos animalitos, todo lo que ustedes saben que hacen. Y este estanque era el lugar donde muchos enfermos tenían la esperanza, tenían la fe, la creencia, porque la historia decía que de tiempo en tiempo bajaba un ángel a mover las aguas de este lugar. Y que en ese movimiento del agua, como hacía una ola, el primer enfermo que se zanguía, se metía debajo de esta ola, era sanado. Esa era la creencia. No dice cada cuánto tiempo. Se dice que era de tiempo en tiempo. Imagínate la expectativa de todos aquellos que buscaban un milagro, que esperaban el milagro. Pero aquí vemos que en la historia entra en escena el Señor Jesucristo. Y de toda la multitud de enfermos, Él se enfoca en un hombre que era uno, entiendo, de los casos más largos, 38 años dice la Biblia. No dice cómo se llama, solo dice el hombre paralítico que yacía 38 años, que estaba en esa situación de parálisis, de frustración, de espera, a lo mejor de algo de amargura, de algo de aflicción, de tristeza, de la melancolía. Porque hermano, no era una semana, no eran 2 semanas, no era un año, eran 38 años. Pero ahí es donde nuestro Señor Jesucristo, te sabe que entra en escena y se enfoca en este hombre, porque el Señor iba a traer la esperanza que él no había visto durante tantos años. Y esta mañana, hermano, es para ti, para mí, sigue siendo, esa es la buena noticia, que en medio de cualquier situación, de cualquier estancamiento y parálisis en tu vida, en tu familia, en todo lo que tiene que ver contigo, el Señor el día de hoy dice que Él te trae una esperanza viva esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, hermano, te sabe cómo vivimos estos tiempos que dice la Biblia que son los últimos tiempos. Pero el Señor siempre viene a buscarte a ti esta mañana. En el día, en la hora, en el momento preciso. Cuando se alinea todo. Yo no sé a quién le estoy hablando esta mañana, que hoy el Señor, en medio de la multitud, viene a buscarte a ti. Viene a buscarte a ti. No sé si estás al último y medio atrás, pero el Señor entra en escena y te dice esta mañana de que sales del estancamiento, sales de esta desesperanza, sales de esta situación. Y hoy quiero, juntamente con esta porción bíblica, enseñar 3 pasos que nos ayudarán por medio de esta palabra a poder salir de este tiempo de estancamiento. Si quiere ponerle un título a compartir la palabra, significa ¿dónde empiezan los milagros? ¿Dónde empiezan los milagros? Dice que el primer paso es, tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Porque acabamos de leer, después de la historia que narra que este hombre tenía 38 años, que estaba enfermo. Dice el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mire el Señor, esta pregunta puede decir, oye, esta pregunta, ¿qué pues? ¿Quién no quiere ser sano? Este hombre, ¿cómo no quiere ser sano? Pero el Señor siempre pregunta cosas que revelan el corazón.
Amén, hermano. A lo largo del caminar de Jesucristo, siempre el Señor preguntaba a la gente para que revele lo que había en su corazón. Me acuerdo cuando se encontró con la mujer samaritana y le dijo, dame de beber. Y ella comenzó a decir, pero si tú eres judío con los samaritanos, y después la otra pregunta y después otra, y ella iba sacando lo que había en su corazón. Entonces el Señor le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué, hermano? Porque hay hombres o mujeres, los seres humanos, que no quieren salir de situaciones como de un estancamiento como esto. Porque les es más fácil a veces acomodarse a lo que ya está, a lo que ya tiene, a cómo está, que a salir de ahí. Porque a veces salir de un estancamiento significa cambiar, significa sanar, significa hacer una revolución en la vida de uno para poder salir de una situación dada. Y a veces personas se acostumbraron a eso. A lo largo del tiempo en las consejerías, hermano, no solo los pastores, sino los líderes de Nexo y los líderes, en un momento dado, todos los que el Señor podemos dar una consejería, ¿no? Y usted y yo hemos escuchado historias de personas que necesitaban salir de algo, necesitaban salir de una situación, de un vicio, de una forma de vivir, de una manera de pensar, de una esclavitud de pensamiento. Y a veces uno aconsejando, la gente llora, la persona que está en esa postura llora, pero a veces, hermano, los llantos y las lágrimas no significan convicción y un arrepentimiento genuino. Amén, hermano. A veces llora la persona porque lo descubrieron, porque está pasando la vergüenza, pero no hay dentro del corazón, que es donde empiezan los milagros, un cambio, una necesidad de querer salir de esto. Es que aunque el estancamiento tiene que ver con un sinónimo de mediocridad, de no ir para ningún lado, pero como les decía, a veces cómodo. Mire, es como nosotros conocemos el tema de las personas que están en condición a veces de mendicidad, ¿no? Lo que se le llama mendigos. Y a veces estas personas, ustedes saben que como característica no tienen por supuesto de todo, pero tienen 3, 4 cosas. A lo mejor un colchoncito, una manta, un cartón, una funda, y ellos van para todo lado con eso. Y se encuentran en un lugar, bajo un puente, en una casa abandonada, y se aferran a eso, a su posesión. Y a veces se dice que más que la mendicidad de dinero, es una mendicidad y una parálisis mental. Hay fundaciones que a veces quieren sacar a estas personas de esta situación de vivir de esta forma, pero muchos de ellos resisten, no quieren, porque hay una cárcel mental en sus vidas, que va mucho más allá de una ayuda o no. Ahora hace como más o menos un mes o 2 meses, yo no sé cuántos vieron la noticia de que en Estados Unidos encontraron a este niño del programa de los años, ¿qué puede ser, hermano? A ver, los que vieron Nickelodeon en su tiempo, de los 90, ¿no? Este niño que era famoso por llevar ese programa, lo encontraron en California, en las calles, en estado de mendicidad. Con la fama, con todo, lastimosamente a veces el ser humano en el camino
la fama lo vuelve loco. La historia completa, no sé si era droga, alcohol, pero el tema que este niño, que ya era un hombre, estaba en la calle, totalmente irreconocible, totalmente enfermo. Y por supuesto que al descubrirlo y ver dónde estaba, quién era, todos los amigos de ese programa fueron a él, lo sacaron, lo abrazaban, lo llevaban a un médico, seguramente le dieron dinero. Pero ustedes, hermanos, ¿qué creen? Ni a la semana de nuevo la noticia. El hombre en el mismo sitio, acostado en la calle, con su cartón, con su funda y no queriendo saber de nada. Y por eso el Señor le pregunta al paralítico: ¿quieres ser sano? Porque el Señor conocía lo que realmente este hombre estaba viviendo corazón para adentro. Amén, hermano. El Señor Jesucristo no preguntaba por gusto. Él sabía que había un problema en él. Él sabía que había una situación de no querer cambiar, de que se había adecuado a la situación. Usted puede decir: oye, sí, pero dice que era paralítico, que no se podía mover. Pero el Señor, que revela todo, entendía lo que Él iba a hacer con este hombre. Y a veces los milagros empiezan en el corazón, porque si no hay una decisión, un cambio, Dios no puede trabajar ahí. A veces, hermano, a veces las personas necesitan tocar fondo para reaccionar y salir de algo. Qué penoso es, hermano, pero usted y a mí nos pudo haber pasado. Yo creo que aquí hay historias donde por mucho tiempo se nos predicó, le dijo: busca a Cristo, busca a Dios, deja eso, déjalo de acá, pero entraba por aquí, salía por acá, ¿no? Hasta que, ¿qué pasó? El golpe avisa, dicen, ¿no? Y a veces son golpes demasiado fuertes. A veces algo que retumba tu vida y te dice: aquí salgo a la fuerza. Aquí, ahora sí. A veces alguien que te dice: oye, no fumes, te va a dar algo. Ah, no, tranquilo, que son solamente 2 cajetillas, 3 cajetillas. Pero cuando viene la noticia: cáncer de pulmón, hasta ahí fumó, hermano. El siguiente día dijo: no, ya no. A veces no hay que esperar en un matrimonio que la esposa abandone a un esposo para parar de ser tirano, patán, irresponsable, sino que cuando ves que se fue de la casa o no está más contigo, o peor, a veces hay otras consecuencias, ahí es el momento donde se reacciona. O cuando un hombre no deja de ser implacable, que es tóxico en la casa y que los chicos no quieren estar. Y cuando ves que uno de los chicos se metió en algo malo o está sufriendo o algo pasó con él, hasta ahí en ese momento se reacciona. Yo le estoy hablando a alguien esta mañana que puede ser hoy la última oportunidad que tú decidas parar lo que tienes que parar. Yo le estoy hablando a alguien en esta mañana que el Señor te viene y te confronta y te dice: esta es la última oportunidad que el Señor te está hablando, hermano. Hay una decisión que se toma en la vida cada ser humano. El segundo paso, hermano, dice: tienes que renunciar a la mentalidad de víctima.
Tienes que renunciar a la mentalidad de víctima. El 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Eso fue lo que le respondió el paralítico. Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo quien me meta en el estanque. Y cuando ya quiero entrar al agua, otro desciende y me gana la bendición, me gana el milagro, me gana lo que era para mí. Vemos aquí, hermano, que hay este hombre se acostumbró a dar la excusa. Se acostumbró a ser víctima, se acostumbró a tener victimización del mismo. Por eso el Señor fue donde él. Por eso el Señor entendía que más allá de un milagro físico, él necesitaba una libertad en su mente y en su corazón. Amén, hermano. Por eso que el estanque para él significaba esa atadura, significaba esa expectativa para él, su forma de salir de ese tiempo de 38 años era siempre el estanque, era siempre el milagro, era siempre la oportunidad que el ángel baje y él podría tener a tiempo. Pero esa no era, siempre a veces nosotros hermanos, creemos que de la manera que pensamos que el milagro tiene que darse, ahí voy a esperar. Y el Señor Jesucristo puede bendecirte de otra forma. Amén, hermano. El Señor puede sorprenderte de otra forma. El Señor puede visitarte como lo visitó aquí a este hombre. Dice, más que lo que tenía él es una cadena mental. Dios nunca, hermano, va a bendecir a áreas donde eres irresponsable. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca va a bendecir áreas donde somos irresponsables. Dios quería que este hombre entienda que él tenía que ser responsable, no por su atadura mental, no más excusándose en que otros no lo llevaban, en que otros ganaban su oportunidad, de que otros eran haciéndose una y otra vez más, excusándose, echándole la culpa a otros. Y hermano, esta mañana el Señor viene y nos dice que basta ya de echarle la culpa a otros. Basta ya de mirar para otro lado. Es una mañana de ver dentro de uno mismo y entender que hay que tomar responsabilidad. Dios nunca va a bendecir un área donde eres irresponsable. Por ejemplo, alguien que diga las finanzas, Señor, yo quiero un milagro financiero, necesito salir de esta situación. Y el Señor, pero si no eres responsable decía los abuelitos, tenían este concepto administrativo, creo que funciona hasta ahora, ¿no? Que hay que gastar, hay que arroparse hasta donde las sábanas den, ¿no? ¿Y qué pasa si tú pides un milagro, Señor, ayúdame esto, algo? Pero si no eres un mayordomo con tus ingresos, si con tu familia, con tu esposa, en este caso, planifican el presupuesto y decir, mira, esto aquí, esto podemos hacer, esto podemos no hacer.
La otra vez hablaba con una persona y decía, oye, chuzo, estoy con una situación ahí. Es que yo iba a un lugar, pasaba por un almacén y cuando me di cuenta salí con un televisor. Y cuando llegué a la casa, dije, ¿yo para qué compré un televisor? Por supuesto que eso fue a la cuenta, pues, ¿no? Y cuando llega el fin de mes, no, el debe con el haber, hermano, ahí se están peleando. A veces uno puede entender, hermano, que sí, nosotros los cristianos somos llamados, hermanos, a ser bendecidos, a comprar cosas, pero hay que entender un balance, amén, hermano. Entonces uno puede pedirle al Señor milagros financieros, Señor, si uno no se hace responsable de los gastos, hasta dónde puedes ir. A alguien una vez le escuché este consejo. A ver, mira, tú cuando cuando quieras comprar algo, tú hazte la pregunta. Si tú no lo compras, ¿qué va a pasar? Como en este caso, el televisor, si no lo compras, ya tenía otro. Pero, ¿y si lo compras? Entonces, la pregunta es, hermano, ¿es totalmente necesario lo que vas a comprar en el momento? Para todos nos queda esa reflexión, ¿no? Voy a decir, no, pero yo tengo el iPhone 14. No, si ya salió el 17, ¿cómo no voy a tener O ya viene el mundial y tengo un televisor de 32 pulgadas o 40, quiero de 65, 4K, 100K, todo. Pero también está el tema, también un tema diferente que puede ser, oye, se dañó la refri, ya lo vamos arreglando 3 veces, estamos gastando demasiado. Ahí vale la pregunta, ¿qué pasa si no lo compro? Si hay problemas, porque no hay donde guardar la comida semanal, porque no hay una refrigeradora, entonces vamos adelante con esto. O una inversión de un carro, hermano, que es tan necesario la movilidad. Un patrimonio como una casa, el esfuerzo que hay que hacer dirigido por Dios, adelante. Pero ahí entender, hermano, que hay que ser mayordomos. Hay que ser responsables de cada área de nuestra vida. Amén, hermano. También solo si te haces responsable de tus circunstancias tendrás poder para cambiar. Solo si te haces responsable de las circunstancias que estás, tendrás el poder para cambiar. Hermano, porque si uno dice, no, yo no soy culpable de la situación en que me encuentro. Fue la vida, fue mi infancia, fue mis padres, fue mi hermano, fue el de aquí, fue el de allá, fue el gobierno, fue que yo no nací en Suiza. ¿Por qué no nací en Suiza? ¿Por qué no nací en Noruega? Si allá no hay delincuencia, ya no tengo que andar corriendo por los balazos en la calle. ¿Y por qué nací aquí, donde hay que estar viendo en cada esquina? Entonces, el que no se hace responsable de las circunstancias que uno vive, no tienes el poder para cambiar, hermano. Porque tú le vas a echar la culpa a otros. ¿No es así? El otro es el culpable, el de acá es el culpable, el gobierno que no da oportunidad. Entonces, ahí tú no tienes poder para cambiar, porque para ti la culpa no está en ti, la culpa está en otros. Amén, hermano. El día que tú digas, esta situación, ok, estoy viviendo este estancamiento, no voy ni para un lugar ni para otro, estoy en esta situación. A ver, yo con mi propia voluntad hice esto y esto. Y asumo la responsabilidad y ahí voy con la ayuda de Dios a cambiar las circunstancias. Mientras no, hermano, mientras uno tenga el síndrome de víctima,
Otros, el de aquí, el de acá, más allá. Entonces, no, yo no tengo la culpa. A eso se refiere. La mentalidad de víctima boicotea los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe qué, hermano? Hay una historia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da el ejemplo más grande. Usted sabe que la historia que antes de morir, días antes de morir, el Señor le dijo a sus discípulos: es necesario que me entreguen, que yo muera, me azoten, que me lleven a la cruz y que muera de esa forma. Y don Pedro salió, él queriendo hacer el que chuzo, aquí yo me gano los puntos con el maestro. Pedro sale y le dice: no, que no te acontezca esto, Señor, ¿cómo no? Un poco más, y le dijo: ten compasión de ti, que no te acontezca esto, ¿cómo vas a decir eso? Y el Señor, ¿qué le dijo? No, sí tienes razón, de verdad que tengo autocompasión, ¿cómo voy a hacer eso? El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios sino de los hombres. Porque imagínate si el Señor hubiera puesto de autocompasión, no hubiera ido a la cruz, donde tú y yo estaríamos. Pero porque Él asumió su misión de parte del Padre, y Él fue a la cruz y hizo la gran obra para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué dice que esto de ser víctima, victimización, boicotea los planes de Dios? Porque cuando hay esto de victimarse, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber echarle la culpa a otros. Y ese no es el lenguaje de la fe. Usted y yo sabemos, hermano, que el lenguaje de Dios es la fe. Amén, hermano. Y está bien, hermano, yo no voy a... Dios me libre de no entender que cada historia, hay historias tristes, hay historias bien penosas, pero hay un momento dado que uno, con la ayuda de Dios, con la ayuda de líderes, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, tiene que cerrar un ciclo del pasado. Amén, hermano. Porque si tú ya llevas tiempo, años, y sigues hablando de lo mismo, y sigues hablando del tema, ahí hay un espíritu de autocompasión. Y el Señor no puede hacer nada cuando hay alguien que se autocompadece continuamente. Porque Él ya te sanó en la cruz del Calvario. Porque Él ya hizo la obra. Te toca a ti y a mí y a todos los que tenemos que salir en un momento dado, que quieran salir de un estancamiento, de asumir la responsabilidad, de entender que hay que ir para adelante. Miren si fuera el tema como a un momento dado, cada quien es responsable de su destino. Amén, hermano. Cuando nos veamos cara a cara con el Señor, porque eso va a pasar. Amén, hermano, tarde o temprano. Amén, hermano. Y no diga aquí, hermano, nada, uy, Dios mío, que no llegue ese tiempo, todavía no, hermano. Claro, el Señor tiene un reloj para cada uno de nosotros, cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Pero un día el Señor nos estaremos cara a cara con Él. Y al Señor no le diremos: Señor, lo que me tocó, mira lo que hicieron, por eso no me consagré, por eso no te busqué, por eso no. No podremos ir con esa excusa delante de Dios, hermano. Tenemos que habernos hecho responsables
de nuestra vida y de nuestro destino. Porque por tu voluntad y la mía vivimos como quisimos humanamente o como el Señor en su perfecta voluntad nos envía a vivir. En el tercer punto dice, obedece la voz de Jesús, obedecer la voz de Jesucristo. Al fin y al cabo el Señor le dice en el 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre, 38 años, llevaba mirando el estanque y pensando que ahí tenía que ser el milagro, que así de esa forma tenía que darse. El Señor va y le dice, porque cuando el Señor va, te quiere bendecir, te quiere levantar, te quiere sacar de un estancamiento, Él habla con autoridad, hermano, amén. Y hay que escuchar. Y este hombre tuvo que tener la fe que el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla, toma tu cartoncito y anda. ¿Y qué dice, hermano? Al instante este hombre fue sanado. Jesucristo no cargó a este hombre. Él pudo haber ido a cargarlo. Pero hermano, hay cosas que el Señor no va a hacer por ti y por mí, sino que tú y yo tenemos que hacerlo. Amén, hermano. Él da la voz, Él da la palabra, Él te da el rema. Él te da la palabra que tú necesitas. Y en ese momento uno tiene que levantarse. Dejar de estar postrado, dejar de estar en una situación de una parálisis mental, de dejar de excusas, de ver el pasado, de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron. Hay un momento que el Señor nos va a decir, levántate. Y eso nos toca a ti y a mí, hermano, hacer. Toma tu lecho. El Señor le decía, toma tu lecho, que era la colcha, el cartón, la camilla donde Él se acostaba. Toma tu lecho y déjalo por otro lado. Basta ya, aquí que no se quede. Tú no puedes regresar al cartón, como les daba el ejemplo de este niño famoso que cayó en esta situación. Que por más que lo llevaron, por más que lo amaron, por más que le dieron dinero, volvió a lo mismo. No quiso salir de ahí, porque más de algo que esté afuera dentro de lo que está en su corazón. Hermano, y hoy el Señor a ti y a mí nos dice que nos levantemos. Que no estés ya esperando, no estés mirando para otro lado. No estés mirando al hombre, la ayuda del hombre, los que necesitan ayudarte para que el milagro se dé. Hoy el Señor te dice que espera en Él, que Él es el que hace, Él es el que da, el que bendice. Él es el que abre camino donde no hay. Y el tomar el hecho significa deja el pasado. Deja el pasado atrás. No hay lugar para volver a lo mismo. Ya hay demasiado tiempo de parálisis. Ya es demasiado tiempo de estar estancado en un vaivén emocional, sentimental, mental. Hoy es el día, hermano, que el Señor te quiere liberar de esa atadura, de esa parálisis, de ese estancamiento. A veces podemos estar estancados en una religión. Y llego a la iglesia y salgo, pero en mi vida no pasa nada.
No cambia mi familia, no cambio yo, no cambia ni mi entorno, no cambia nadie. Y el Señor quiere en esta mañana estremecerte, sacudirte y que tú puedas salir del molde de una religión y puedas comenzar a tener una comunión, amistad, relación personal que te lleve a un cristianismo que puedas tú disfrutarlo, que puedas tú llevar la presencia de Dios a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus finanzas, a todo lo que haces, a que haya en tu vida un cambio real, llevado, por supuesto, resultado que la presencia de Dios comience a desbaratar los moldes, las excusas y las victimizaciones. Amén, hermano. Mira, más adelante dice el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. Y el 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Mira cómo esta historia termina. Y dice que se lo encuentra en el templo a Jesús. Se encuentra este hombre con Jesús. Y le dijo: mira, has sido sanado. Ve y no peques más para que no te venga cosa peor. El Señor siempre, como Dios, entendió que este hombre no tenía más que una necesidad física. Él tenía una enfermedad en su alma. No te puedo decir qué pecado era que él estaba viviendo o que él vivió por muchos años, pero el Señor por algo se lo advierte. Y le dice: mira, has sido sanado. Ya anda de aquí en adelante, pero no peques. Ya conságrate. Ya busca una vida diferente. Ya aléjate de los vicios, aléjate de la victimización, aléjate de aquellos que no tienes que llegarte porque van a hacerte regresar a lo mismo. Aléjate de ellos. Ten otra vida para que no te ocurra cosa peor de la que has pasado 38 años. Y a veces ese es, hermano, el consejo. Usted y yo somos testigos que Dios ha hecho grandes obras con muchos alrededor de los tiempos y las historias. Y a veces después del milagro, sea cual fuese que Cristo les hizo a alguien, vuelven a lo mismo. Vuelven a la vida de pecado, sin Dios, al mundo, a vivir en su ley. Y ahí es cuando a veces uno dice: está en peor estado de lo que estuvo antes. Porque ya cuando uno desaprovecha la gracia y el favor de Dios, hermano, qué terrible es. Que esta mañana, que el Señor viene a tu vida y te dice: el milagro que tú has estado esperando comienza en tu corazón. Amén. Porque si no hay cambio ahí, si no hay no te asumes tu responsabilidad de sus circunstancias, no puede pasar nada. El momento que terminan las excusas en tu vida, ahí estás listo para que Dios obre el milagro. Dios necesita que tú te hagas responsable
y cambies. Basta ya de esperar en la manera que tú has pensado que Dios tenía que bendecirte. Por medio de alguien, por medio de una ayuda humana, cuando el Señor va a venir a tu encuentro y te va a dar una palabra y te va a decir: levántate. Desbarata esa cobija, ese cartoncito que te acostumbraste por mucho tiempo y anda, y anda, y anda, porque los caminos del Señor siempre tendrás de su gracia, de su bondad y su misericordia. Amén, hermano.